Muy buenas noches, mi nombre es Eduardo Arquímedes Serrano Márquez, mi número de matrícula es la 003713 y este es el video correspondiente de la materia Derecho Internacional Privado. Pues bien, veamos qué es el contrato. Un contrato es un acuerdo de voluntades que se crea o transmite derechos y obligaciones en las partes que lo suscriben. El contrato es un tipo de acto jurídico en el que intervienen dos o más personas y está destinado a crear derechos y generar obligaciones. Se rige por el principio de autonomía de la voluntad, según el cual puede contratarse sobre cualquier materia no prohibida. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y las obligaciones que nacen del contrato tienen fuerza de ley entre las partes contratantes. Ahora bien, de acuerdo al Código Civil Federal, tenemos que en el artículo 1792 nos dice que es un convenio en el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. En el 1794, para la existencia del contrato se requiere consentimiento, objeto que pueda ser materia del contrato, lo que veníamos platicando. Ahora bien, ¿cómo puede ser invalidado? Por incapacidad legal de las partes, por vicios del consentimiento, porque su objeto o motivo o fin sea ilícito o porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece. ¿Cuál es la obligación de un contrato? Bien, vamos a ampliar un poco eso. El contrato, entonces, es un acuerdo de voluntades, es el derecho mexicano. En el derecho mexicano, la manifestación de la voluntad de las partes en el contrato constituye la continuación del proceso de formación del contenido del orden jurídico, mediante la conversión de las normas generales y abstractas en normas individuales y concretas. La obligación convencional existe a partir del momento en que la norma jurídica se perfecciona, la que en el derecho mexicano equivale al acuerdo de voluntades respecto de un objeto ilícito determinado. El contrato, al ser un acto jurídico, tiene como ámbito de validez espacial y personal y que al contratar las partes generan una producción jurídica individual y concreta de acuerdo con un sistema previamente elegido por las partes. Dicho sistema normativo puede ser un sistema jurídico estatal o reglas internacionales. ¿Cuál es la obligación en el derecho internacional? En derecho internacional privado, las obligaciones toman un carácter particular, con dichos compromisos por expresar voluntad de las contratantes o por un factor de conexión, o sea, en el lugar de celebración o de ejecución del contrato, determina como ley aplicable la señalada, expresa y claramente por las partes o por interpretación de esa voluntad ausente, la del lugar de celebración o de la ejecución del mencionado contrato. Por este concepto que acaba de ser expuesto, se puede deducir que en materia de obligaciones priva el principio de la autonomía de voluntad, ya que las partes contratantes tienen la facultad de escoger la legislación que deberá regirlos cuando se adquiere la obligación. Por ejemplo, si se firma en Guerrero, será bajo las normas y leyes del estado de Guerrero. Si es en el estado de México, pues entonces aquí con las normas del estado de México. Bien. Hay que describir cada uno de los métodos de análisis que existen. El método tradicional es conocido también como el de los conflictos de leyes, debido a la cantidad de normas que existen en el ámbito internacional. Hay una amplia legislación y jurisprudencia en la materia que busca dar la solución a las disparidades que surgen. Método de derecho uniforme. Este método pretende fijar una misma normatividad que sea aplicable por diferentes sistemas jurídicos nacionales. Ahora bien, vamos a explicar las fases del contrato internacional en el derecho privado mexicano. Una de ellas es la formación. La formación del contrato implica la libertad contractual y sus límites, así como los elementos de esencia y validez del contrato. La libertad contractual se rige por la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad en el Código Civil tiene dos momentos, el de la libertad de contratar y el de la libertad para determinar las condiciones a las cuales se sujetará el contrato, sin más límite que el orden público. En este sentido, las partes pueden estipular todo lo que no sea contrario a una ley. La ejecución.
del contrato se encuentra regida por la ley contractual. Lo importante es determinar cuál será esta ley, ya que de ella dependen cuestiones decisivas como la entrega del producto, el pago, la transmisión de riesgos, el transporte, así como las obligaciones que tienen ambas partes. La ejecución del contrato se considera importante saber si, de acuerdo con el derecho mexicano, las partes pueden regir sus obligaciones con base a disposiciones constitucionarias e internacionales, o bien, en base a las reglas de los grupos o gremios de los sectores industriales. Jurídicamente, el único límite a la voluntad de los contratantes es el concepto de legalidad, es decir, de no contradecir el sistema conforme al cual están contratando o según el que pretendan o prevean ejecutar sus acuerdos, ni tampoco deben contradecir el concepto tradicional del orden jurídico. Para finalizar nuestra exposición, diremos que por hecho jurídico debemos entender al acontecimiento natural o del hombre que el derecho toma en cuenta para así traer las consecuencias jurídicas, en tanto que por acto jurídico se entiende la manifestación exterior de la voluntad que se hace con el fin de crear, transmitir, modificar o extinguir una obligación o un derecho, y que esa manifestación de voluntad produzca el efecto deseado por su autor, existiendo de tal manera actos en los que solo interviene una voluntad, llamados unilaterales, y aquellos que es necesaria la concurrencia de dos o más voluntades, denominados actos bilaterales. Los hechos jurídicos pueden ser voluntarios e involuntarios, y aquellos a su vez lícitos o ilícitos. Tenemos así que son fuentes de las obligaciones los actos y los hechos jurídicos que producen consecuencias jurídicas, estableciéndose una clasificación de las mismas en fuentes contractuales y fuentes extracontractuales. Hasta aquí mi video. Muy buenas noches.